Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del diezmo. El diezmo en dinero es bíblico. Vamos a hablar, ¿el diezmo era alimento o era dinero? Sabemos de que el diezmo pues está establecido en el Antiguo Testamento y fue hecho para lo que es pues el pueblo de Israel. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos desde el principio es si el diezmo era alimento o era dinero. De esto es lo que vamos a hablar ahora, y un saludo a todos pues los que se van a conectar. Por favor, compartan este video en las redes sociales para poder pues llegar a más personas y poder así pues evangelizar, como dice la palabra, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. También les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, a la pregunta de que si los diezmos era alimento o era dinero en efectivo como se cobra hoy en el protestantismo, pues vamos a responder. Los diezmos, como todos sabemos, consistía pues en granos, en frutos y también en animales. Por tanto, solamente los agricultores y también los ganaderos en Israel estaban obligados a dar el diezmo. Los carpinteros, los albañiles, los alfareros, los artesanos, los mercaderes, los pescadores, los médicos, pues no daban diezmos, no estaban obligados a pagar el diezmo pues por la ley. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza, será a cosa consagrada al Señor. Así establecía pues el libro del Levítico en el capítulo 27, versículos 30 y 32, pues lo que era el diezmo. Diezmarás, dice, fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinda tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios. Entonces vamos a hacer énfasis también que este diezmo era pagado cada año. Entonces el diezmo bíblico se pagaba cada año, cada 3 años y cada 7 años no se pagaba, porque pues el sexto año, pues en el séptimo año, la tierra no se producía porque era el año sabático y por lo tanto pues se descansaba y pues no estaban obligados a pagar el diezmo toda vez que la tierra pues no había producido cosecha. Entonces démonos cuenta que lo que era el diezmo pues era alimento, que era comida prácticamente, y no era dinero efectivo como el día de hoy pues se cobra en algunas sectas protestantes. Diezmarás, entonces dice, fielmente todo lo que produzca pues tu tierra, lo que rinda tu campo cada año. Era anual, ese diezmo era anual. Entonces dice, en el lugar que él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. También vamos a leer Deuteronomio capítulo 14 versículos 22, 23 y 24. Como dice, pues se establecía el diezmo. Dice, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas. Ojo, dice que se le daba a los sacerdotes levitas porque realmente pues los levitas no habían recibido pues herencia, o sea, ellos no tenían tierra para producir y por lo tanto ellos solo daban el servicio del sacerdocio en el altar, en el templo. Entonces ellos eran los que administraban pues este diezmo, y pues lógicamente no eran pastores protestantes. Así esto de que nos debe quedar claro, a fin dice de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primacías de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, o sea, todo producto de la tierra. Y trajeron el diezmo de todo en abundancia. En ese entonces, pues dice, el diezmo era la 10ª parte de la cosecha. En el segundo libro de Crónicas también miramos, en el capítulo 31, versículos 4 y 5, dice, si el diezmo era alimento, pues ¿qué se hacía con él? Dice, se lo comían entre otras cosas el
el diezmador y su familia, el levita y el sacerdote, y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, nuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vacas y de vuestras ovejas. O sea, pues aquí nos damos cuenta que también era para los ganaderos, era para ellos exclusivamente pues el diezmo. O sea, los que estaban obligados a pagar eran los agricultores y también los ganaderos. Nos dice también que ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Entonces el diezmo era para compartirlo con el pobre, con la viuda y con el forastero, que en este caso pues era el extranjero, y se reunían, y quien administraba pues estos diezmos era el sacerdote levita. Dice: no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de todas las obras de tus manos. Nos vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 12 en el versículo 6 y 7, y también el versículo 17 y 18. Dice: habían 3 clases de diezmo, es lo que yo les estaba hablando. El de los sacerdotes levitas, el diezmo de las fiestas de peregrinaje, y era llevado y comido en lugar escogido por Dios y para ayudar a los pobres. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 7, y también versículos 11 y 19 dice: el tercer diezmo era para los necesitados, se daba cada tercer año. O sea, pues habían prácticamente 3 tipos de diezmos: el que se pagaba anualmente, el diezmo que se pagaba cada 3 años, y cada 7 años pues el diezmo no se pagaba, se perdonaba. Entonces el tercer diezmo, como ya dije, era para los necesitados, era para los pobres, se daba cada 3 años, y los que recibían este diezmo eran los necesitados, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Este diezmo entonces, que era trianual, o sea, pues se pagaba cada 3 años, era para los pobres, era para la viuda, era para los huérfanos, era para los levitas y era para los extranjeros, era para ellos. Exclusivamente era para ellos, se pagaba cada 3 años, pero el diezmo que se pagaba más pronto era anual, o sea, cada año. No era cada mes o cada quincenal como lo cobran hoy en las sectas protestantes. Así que los hermanitos separados que van a ver este video, usted no está obligado a pagar un diezmo en efectivo, porque ese diezmo es antibíblico. Si usted quiere hacer una donación a la iglesia, si usted quiere ayudar a la iglesia a pagar, bueno, a la congregación donde usted se congrega, porque iglesia pues hay una sola. Si usted quiere dar voluntariamente, pues usted lo puede hacer de corazón sin ser obligado, y esto pues prácticamente sería una ofrenda, pero usted no está obligado a pagar ningún diezmo antibíblico. Dice que, al fin de cada 3 años se pagaba esto. Entonces dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y vendrá el forastero, o sea, pues el extranjero, vendrá el huérfano, vendrá la viuda, y que habitan en tus ciudades, y comerán, se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Deuteronomio 14, aquí está más especificado, exclusivamente lo que es el versículo 28 y 29 del capítulo 14 del Deuteronomio. Nos dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, otra vez cada 3 años, el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces aquí nos está diciendo para quién era siempre. Era para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, y se le daba al sacerdote levita. Ojo, era para ellos, era comida para ayudar a los necesitados, a los pobres. O sea, no era para el pastor protestante, no era para él, no era para su esposa, no era para sus hijos, no.
era el que lo administraba, era un sacerdote que servía en el templo, que servía al altar. Entonces era el sacerdote levita el que administraba pues estos graneros. Y por eso usted ve que cuando ve la palabra en Malaquías 3:10 dice, trae los diezmos a mi alfolí. Cuando menciona la palabra alfolí se está refiriendo a graneros. Está diciendo, y haya comida en mi casa. Con esta cita, pues muchos pastores protestantes pues prácticamente estafan y roban o asaltan a los feligreses, diciéndole pues que Dios dice ahí que si no lo traen pues le está robando, porque dice la nación toda me está robando, me ha robado, y esto es mentira porque se está hablando a la nación de Israel, pero está hablando de comida. Entonces el alfolí que habla Malaquías 3:10 eran graneros donde se guardaba pues toda la cosecha de las tierras. Era comida, era alimentos, no era dinero en efectivo como lo cobran hoy los pastores protestantes. En Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 la santa palabra nos dice, hoy en día es muy desagradable cuando se exige el diezmo a los necesitados. Los necesitados deberían pues recibir el diezmo y no darlo. Esto es muy lógico. Entonces antes se le daba al pobre, pero ahora se le quita, y eso no es así. Es algo muy serio. Dice, devoran las casas de las viudas, Mateo 23:14, como afirmó Jesús, cuando dio a entender que no se hacía justicia con ellas. En vez de darles ayuda, la poca que no tenían, pues se le quitaban. O sea, pues hoy a la viuda, cuando se le debe ayudar, cuando se le debe dar, más bien pues se le quita. Y esto va contra la palabra de Dios. Esto es un robo y eso no se debe permitir. Así dice Marcos capítulo 12, versículo 44. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Qué haréis en el día del juicio? Tú que estás robando, ¿qué haréis en ese día cuando Cristo venga? ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando Cristo te pida, pues, te diga por qué actuaste mal, por qué robaste, por qué hurtaste, por qué estafaste? ¿Qué vas a responder al Señor? Entonces el Señor dice muy claro, Marcos 12:44, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Y qué haréis en ese día de la tribulación? Ahí será el rechinar de dientes, como dice la palabra. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Isaías 10:1-3 dice, maldito el que pervierta el derecho al forastero, al huérfano y a la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 27:19 dice, y el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente se empobrecerá. Proverbios 22:16 también nos dice, los pobres no tenían tierra ni ganado, por tanto no estaban obligados a dar el diezmo. Jesús era pobre. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice, procedía de una familia pobre cuando sus padres van a Jerusalén para presentarle en el templo y ofrecer un sacrificio para purificación de la madre. Ofrecen pues 2 tortolas. Ustedes saben pues que los pobres daban solamente tortolas, pues no tenían pues realmente algo más que dar. O sea, pues ellos no tenían cabras, no eran ganaderos, por eso pues no dieron algo que fuera de más valor, sino dieron pues 2 tortolas, el sacrificio que era pues prácticamente el sacrificio de los más necesitados, el sacrificio que ofrecían los más pobres. Eso fue el que ofrecieron pues los padres de Jesucristo. Ellos ofrecieron entonces, ofrecieron un par de tortolas, ¿verdad? En vez pues del cordero de un año, que era lo que pedía pues en Levítico capítulo 12 y versículo 8. En Lucas 2:24. Por tanto, Jesús no diezmó porque no tenía tierras, tampoco tenía ganado. Jesucristo pues era pobre. El gran historiador Flavio Josefo nos habla de estos 3 diezmos en una de sus obras más antiguas que se llama
vamos a ver, en una de sus obras más antiguas, judías, del año 70 al 93 después de Cristo, y dice, junto, y además de los 2 diezmos que según dije yo antes, pagaréis cada año una para los levitas y otra para los banquetes. Aportaréis un tercero cada 3 años para distribuir entre viudas, huérfanos y extranjeros aquellos bienes que anden faltos. Esto lo dice Claudio Josefo en el libro 4, en la página 240. Entonces dice, recuerden, no todos somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Bueno, como nosotros vemos, entonces también este historiador, pues que habla de la iglesia, que habla pues este historiador bíblico, también nos habla de los 3 diezmos que están establecidos en la iglesia. El diezmo que era pues anual, el diezmo que era cada 3 años, perdón, y también el diezmo que no se pagaba cada 7 años porque pues era el año sabático y entonces pues no se pagaba el diezmo. Ahora vamos a ver, por ahí me encontré con alguien que me dijo que Jesucristo sí había aprobado el diezmo porque en una interacción con los fariseos le dice diezmar la ruda y la menta y dejar lo más importante de la ley, que es el amor. Pero esto está mal interpretado porque en primer lugar Jesucristo empieza la palabra diciendo fariseos hipócritas. Está hablando con los fariseos y a los fariseos sí les correspondía pagar el diezmo porque ellos estaban bajo la ley. Sin embargo, Jesucristo les empieza diciendo fariseos hipócritas, diezmar la ruda y la menta, pero dejar lo más importante de la ley, que es el amor al prójimo. Entonces, Jesucristo está diciendo que es más importante la misericordia. Sin embargo, al final les dice, todo es importante hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Pero es para los fariseos, mas no es una orden para los cristianos. Jesucristo no le está diciendo a los apóstoles que paguen el diezmo. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿Jesucristo mandó pagar el diezmo? Entonces, sabemos que obviamente que Jesucristo no mandó a pagar el diezmo. Entonces, dicen los hermanos separados que el primero que diezmó fue Abraham. Abraham pagó el diezmo una sola vez en su vida y esto aconteció de un botín que adquirió en la batalla cuando pues liberó a su sobrino Lot. O sea, pues aquí vemos cuando él paga al sacerdote Melquisedec, que era rey de Salem, y este fue el que le ayudó a la batalla para liberar a su sobrino Lot. Y entonces parte de ese botín que agarraron, él le dio la 10ª parte a Abraham, pero esto fue una sola vez y no era pues producto de una ganancia, de un dinero bien habido, pues de una cosecha de algo, sino que fue de un botín de guerra, podríamos decir. Esto pues nosotros lo vemos en Génesis capítulo 14. El diezmo que pagaba el pueblo de Israel era cada año y no era cada semana, ni era cada 15 días, ni era cada mes, como lo cobran hoy en las sectas protestantes. Era también pues en especies y no era en dinero. Así nos dice Deuteronomio 14, que yo ya les leí. El libro de Malaquías es el libro preferido de los pastores protestantes para robar el dinero a sus ovejas. Y nos citan pues Malaquías 3 del 8 al 10, que yo también ya le leí. Aquí ellos lo manipulan, lo tergiversan, lo hacen decir lo que la Biblia no dice y así pues engañan a muchos incautos robándoles su dinero. En el libro de Malaquías dice, entreguen el diezmo al alfolí. El alfolí, pues como ya les dije, era una bodega, eran graneros, donde se almacenaba el diezmo, ya que el diezmo se daba en especie y pues no era dinero. El alfolí no es prácticamente pues el bolsillo del pastor, como ahora lo hacen ver. Pues dice, traigan el diezmo al alfolí, traigan el diezmo al pastor. En las iglesias que lo exigen, entonces pues lo hacen obligatorio. Así es de que los alfolí pues eran bodegas, eran graneros donde se guardaban la cosecha, los alimentos, y no era pues la cuenta de un banco del pastor, tampoco era la billetera del pastor para llevárselo a él y que él pues lo manejara. No,
el que manejaba todo esta cosecha, que era la 10ª parte que pagaban estas personas, pues era el sacerdote levita, que era el que daba servicio al altar en el templo. Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice, Dios bendice al que da con alegría lo que se propuso en su corazón. No dice pues que Dios bendice al que paga el diezmo obligado. Esto no lo dice el apóstol San Pablo. Entonces el apóstol Pablo sí dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 que Dios bendice al dador alegre, o sea, el que tiene voluntad de dar con alegría, pues, o el que da de corazón, Dios lo bendice. Entonces, pero esto viene a ser pues como una ofrenda. Lo mismo que hacemos en la iglesia, damos y ayudamos a los necesitados. Y la iglesia pues lo utiliza para pues las obras sociales, como por ejemplo caridades católicas. Entonces la ofrenda sí es aprobada por Cristo, porque cuando Jesucristo ve en el templo la viuda que da más que los demás, ahí él está aprobando pues la ofrenda. Esa era ofrenda, esa no era un diezmo. Así que por eso el apóstol San Pablo nos dice 2 Corintios capítulo 9 y versículo 7 que Dios bendice al que da con alegría. Si nosotros queremos dar de corazón, pero que nadie nos obligue, está bien, pero lo tenemos que hacer voluntario. Esto es voluntario. Entonces, cada domingo, cada uno dé lo que pueda según haya prosperado, dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 2. Y no había de pagar pues el diezmo, cada uno de lo que pueda dar cada domingo, el primer día de la semana, así dice la palabra. Jesús le dijo a un joven rico, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le contestó, todo esto lo he cumplido yo desde niño, en Lucas 18, 20 y 21. Pero, ¿por qué Jesucristo no le dijo, paga el diezmo? ¿Será que se le olvidó a Jesucristo decirle ese al joven rico? No se lo dijo porque no era obligado, y no era una forma para decir es necesario, pues, para salvarnos. Obviamente, pues, la iglesia nos enseña que la ofrenda, la limosna, ayuda y pues a que, pues, son obras de misericordia que nos van a ayudar, pues, a obtener incluso, pues, perdón de pecados. Pero no nos va a dar pues una salvación, ni es pues algo que sea pues necesario para la salvación del alma. Por eso digo pues a Jesucristo se le olvidaría preguntarle al rico, ¿paga el diezmo? Lógicamente que no, porque no lo está diciendo. No era parte tampoco de los mandamientos de la ley de Moisés. Así es de que no se dejen engañar por todos estos pastores que andan pues mintiéndole a sus feligreses, robándole y diciendo cosas que no son. Ahora hay un evangelio de la prosperidad, así se llama este evangelio de la prosperidad, donde pues están pues ganando mucho, están invirtiendo mucho, están haciéndose ricos con la fe, están vendiendo el evangelio, están construyendo pues grandes castillos para vivir, viven en grandes mansiones, mientras que los hermanitos que dan el diezmo están viviendo en pobreza. Y esto no es lo que Dios quiere. El evangelio de la prosperidad es un falso evangelio que está condenado como maldito en Gálatas capítulo 1, versículo 6, por el apóstol San Pablo. Así que esto es únicamente para que recapacitemos, para que entendamos cuál es el sentido del diezmo y no pues cualquier diezmo. Podemos ayudar pues a la congregación que nosotros podríamos estar, pero que sea algo que sea voluntario. Así es de que el diezmo en efectivo es un diezmo totalmente falso y no es bíblico. Desde todo punto de vista, este diezmo pues no es bíblico. Nosotros los católicos tenemos un tipo de diezmo que es el diezmo diocesano y que la iglesia nos obliga a pagarlo una vez al año, lo que ganamos en un día de trabajo. Esto para contribuir a la iglesia. El numeral 2043 del Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente. En la parte final dice, el quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades.
señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad o subvenir a las necesidades materiales de la iglesia. Este es el quinto mandamiento de la iglesia, o sea, pues está en la sección de los mandamientos de la iglesia. Aquí nos manda la iglesia a que pues contribuyamos con las necesidades de la iglesia, pero es voluntario. Por eso dice el quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad. O sea, pues estamos obligados a ayudar a la iglesia, pero según nuestra capacidad. No, pues nos está diciendo que tenemos que hacerlo cada semana o cada 15 días. Y eso no es así. Pues ya les leí que el apóstol Pablo también dice en la carta a los Corintios que nos reunamos todos los domingos y cada quien pues dé según sus capacidades. Esto es lo que les tenía para que nosotros podamos reflexionar un poquito acerca de lo que es el diezmo. Y el diezmo diocesano que sí tenemos en la iglesia es lo equivalente a un día de trabajo en el año. Esto es lo que la iglesia nos manda para cubrir las necesidades de la iglesia. Pero no nos está diciendo, como muchos pastores que hoy engañan a sus feligreses y los obligan a pagar cada 15 días o cada mes un diezmo en efectivo que únicamente pues va a parar a los bolsillos de muchos. No digo que todos, porque también hay gente que a veces es honesta y que trabaja, pero muchos sí lo toman como un negocio de vender la palabra de Dios, y esto pues es pecado, esto es prohibido por la Biblia y esto no se debe de hacer. Bueno, mis queridos hermanos, este fue un corto video que yo pues he decidido hacer esta noche. Compártanlo en sus redes sociales, en sus foros, en sus perfiles. Y bueno, suscríbanse también a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Y juntos defendamos la fe de la iglesia, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.